Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más es grato poder compartir con ustedes a través de este medio, el poder también compartir una palabra de Dios. Confío y creo que Dios le ha cuidado como Él ha cuidado de mi familia y Dios ha sido bueno con nosotros. Como digo, y yo confío y creo que también ha sido bueno con usted, porque su promesa es eterna. Amén. Queremos a esta hora compartir una porción de la palabra del Señor que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 3. Dice la palabra de Dios de esta manera: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quienes ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Oramos a Dios por esta hermosa palabra. Eterno Padre, te damos gracias, porque a través de tu palabra nosotros encontramos el camino, la verdad, encontramos la vida, encontramos aquello que necesitamos tanto para poder agradar, para poder caminar, para poder encontrar el camino angosto que nos lleva a vida eterna. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos enseñas cómo nosotros tenemos que actuar, caminar, cómo nosotros tenemos que presentarnos delante de ti para poder así obtener aquel beneficio tan maravilloso de una morada eterna en los cielos. Queremos que tu palabra a esta hora haga vida en nuestros corazones. Tu palabra infunda aliento en nuestras vidas. En estos momentos tan difíciles, momentos de angustia, momentos de tristeza para algunos, momentos de duelo para otros. Pero de todo esto tú nos has librado y nos has guardado. Y si hay alguno que ha tocado alguna de estas situaciones, tú has podido confortar el corazón de tus hijos. Porque hay una promesa que la cual tú hiciste, en la cual nos dices que nunca nos vas a dejar ni desamparar. Y también nos dijiste, cuando tu hijo tuvo que partir, tuvo que subir al trono de gloria, iba a quedar en la tierra el Consolador Divino, que es el Espíritu Santo, que hoy día nos infunda aliento a cada uno. Todo esto lo rogamos y lo queremos a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Aquí la palabra nos habla una historia, nos habla un relato de un momento dado, cuando dice que Pedro y Juan subían al templo a orar. Pero también dice la palabra que había un hombre que pedía limosna, era llevado. Aquella persona era limitada, aquella persona no tenía movilidad propia. Aquella persona tenía que ser llevada, dejada en ese lugar para poder pedir limosna
para así sobrevivir, para así alimentarse. Pero cuando profundizamos la palabra podemos encontrar algo maravilloso en ella. La diferencia que había en Pedro y Pablo y aquella persona que estaba mendigando, aquella persona que estaba pidiendo limosna. Ese es el testimonio que usted y yo tenemos que tener delante de las personas, delante de la gente, delante de nuestros vecinos y amigos que están a nuestro alrededor. ¿Qué significa que Pedro y Juan subían a esa hora o en un momento dado al templo a orar? Significa que esa era la manera de vivir del apóstol Pablo y el apóstol Juan. Significa que esa es la manera de vivir de usted y yo. Hoy día quizás no podemos ir al templo. Ese templo hecho de madera, ese templo hecho de cemento. No podemos llegar al templo, pero sí podemos subir a la presencia de Dios en nuestra oración, en nuestro caminar, en nuestros ejemplos, en nuestro hablar. Si hay temor en nosotros, si está Dios, si Dios es el que guía, si Dios es el que gobierna nuestro corazón, nosotros en cada instante, cada momento vamos subiendo a la presencia de Él. Es cierto que es necesario, la palabra de Dios nos dice que debemos reunirnos, pero estamos en un momento en cual hay una pandemia en la que nos tiene encerrados. Pero eso no quiere decir que nosotros, nuestro corazón, nuestra alma, no pueda ir a lo alto, a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estos hombres, era su manera de vivir. Usted y yo tenemos una manera de vivir. Tenemos que ser reconocidos por los demás. ¿Cómo soy conocido yo? ¿Por mi vecino, por mis amigos, por mi familia? ¿Cómo soy conocido? Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dice la palabra del Señor que a este paralítico lo iban a dejar ahí a la puerta del templo de la Hermosa para que pueda recibir algún dinero, pueda recibir alguna limosna para él poder subsistir. Dice la palabra que este hombre era limitado. Nunca había tenido la experiencia de poder caminar. Él no entraba al templo, él quedaba al lado fuera del templo. Su caminar o su dirección era fuera del templo. Vuelvo a decir, a lo mejor se está hablando de un templo hecho con la mano del hombre, pero aquí estamos hablando ahora al trono de Dios, al trono de su presencia. Este hombre, con su limitación, no podía llegar y entrar, porque para él la satisfacción más grande era llegar antes del templo. Hay muchas veces que gente conoce a un Dios por fuera. Hay mucha gente que conoce a un Dios de oídas. Pero nosotros tenemos que entrar al corazón de Dios. Su palabra dice que Jesucristo redimió, Jesucristo pagó nuestros pecados. Y al pagar nuestros pecados, dice la palabra de Dios, que el velo del templo se rasgó en dos partes.
Y hoy día podemos entrar al lugar santísimo. Este hombre estaba limitado. Este hombre tenía necesidad. Pero tenía ojos materiales solamente, no tenía ojos espirituales. Pero vemos que Pedro y Juan iban en el área espiritual a la dirección correcta, al trono de Dios. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la responsabilidad que tenemos como somos llamados hijos de Dios? La responsabilidad que tenemos delante de la gente. Es una tremenda responsabilidad. Porque no hemos sido llamados para no prestar servicio. Hemos sido llamados cual empresario llama a sus trabajadores, le da su salario, pero el trabajador tiene que trabajar. Un trabajador de cualquier empresa tiene que identificarse con la empresa que trabaja. Tiene que ser conocido a qué empresa él está apegado. Pedro y Juan iban al templo. Dice que aquel hombre que estaba limitado, aquel hombre que nunca había tenido la experiencia de caminar, aquel hombre que era usado para dejarlo ahí en ese lugar y pedir limosna, esperaba la caridad de los demás. Y él esperaba una sola cosa. Él esperaba dinero. A él nunca se le pasó por la mente pedirle a alguien que lo pudiera levantar de aquella silla. Era aquella condición la manera de vivir. Estaba tan limitado aquella persona que él nunca se había proyectado más allá. Él nunca había soñado a lo mejor el poder caminar. El sueño de alguna vez quizás tuvo de poder, por decir, usar zapatos, estaba lejano o imposible de poder hacerlo. Ese es el hombre que no conoce a Dios. Y aquí vemos la otra parte, los hombres que conocemos a Dios. Cuando digo hombre es porque también hablamos de mujeres, hermanas. La otra parte es que nosotros podemos entregar. Si bien es cierto, es bueno ayudar al necesitado, la palabra de Dios lo dice, que debemos recordarlo de los pobres. Debemos recordarnos de aquellos que sufren. Pero hay una responsabilidad mayor que esa. A través de la palabra, Dios siempre nos enseña que más que dar, lo que tenemos que entregar es la abundancia que tenemos nosotros en nuestro corazón. ¿Para qué fuimos llamados? El apóstol Pedro y Juan fueron llamados para pregonar el Evangelio de Jesucristo. Ellos estaban llenos de la gracia de Dios. Y fueron sinceros con aquel varón y le dijeron: no tenemos
oro ni plata, no lo tenemos. Pero sí lo que tenemos, eso te podemos dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, todas las cosas que nosotros hagamos, las tenemos que hacer en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él nos compró. Él pagó la deuda que nosotros teníamos. Porque por su gracia, hoy somos lo que somos. Por su gracia somos salvos. A Él le debemos todo. Se da cuenta que lo material en la palabra que estamos viendo no tiene relevancia. En la palabra que estamos viendo, lo que nos interesa aprender hoy día y nos interesa ver y enfocarnos es que Pedro y Juan declararon a Cristo como Salvador y Mediador del hombre y de la mujer. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que pagó el precio, levántate y anda. Acción. No quedarse en el mismo lugar. Una acción de levantarse. Una acción de caminar. Y todos los demás veían cómo aquel hombre que era conocido por todos, que mendigaba y que se sentaba y que estaba, lo dejaban ahí en la puerta del templo de la Hermosa, hoy día podía caminar. ¿Pero por qué lo podía hacer? Porque recibió lo que aquellos apóstoles le entregaron. Esa es vuestra responsabilidad y mi responsabilidad. Y no se necesitó una iglesia completa. Se necesitó a 2 varones que estaban cumpliendo el propósito de Dios. Tenemos mucho que hacer, queridos hermanos. En nuestro trabajo material, en nuestro vecindario, en nuestra familia. Ese es el propósito por el cual fuimos llamados. Si Dios nos ha bendecido con cosas materiales y podemos ayudar, lo haremos y lo hacemos. Pero sobre todas las cosas, como dijeron estos apóstoles, no tenemos plata ni oro, mas lo que abunda en nuestro corazón, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, la promesa fiel y verdadera, es lo que hoy día podemos entregar. Hagamos este ejercicio, queridos hermanos. Y Dios nos va a multiplicar de bendiciones. No espere bendiciones materiales. Esas son añadiduras que Dios las coloca en nuestro camino. Bendiciones espirituales. Lo que tenemos, eso entregamos. Que la paz de Dios more en cada uno de vuestros corazones y que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de ustedes, para sus seres queridos, para su familia, para sus hijos, para su entorno. Que Dios les bendiga y les guarde.
Amén.